tal? Ok, ya demostramos un lema que realmente es el teorema de Cauchy, el teorema del tetraedro de Cauchy, en el que vimos que la atracción se aplica como un tensor cartesiano, ¿ok?, aplicado al vector normal, ¿sí? Entonces, y de hecho nos dice cómo funciona, ¿no? Porque de hecho lo que creamos fue como una superficie artificial, el tetraedro, ¿no? ¿Ok? Y lo hicimos muy pequeño, ¿ok? De tal manera que eventualmente vimos el vector normal como la aplicación, ¿ok?, como aplicado más bien a un tensor de estrés, ¿sale? Entonces lo hicimos eventualmente suficientemente pequeño, ¿ok? Entonces, uno puede definirlo en cualquier punto x pico en omega t, ¿sale? Pensando en n pico de x pico, pues un vector normal ahí, ¿va? Ok. Con eso vamos a poder demostrar, ahora sí, vamos a poder encontrar la forma local del momento lineal, ¿va? Entonces, teorema 5. Esta es la forma local del balance de momento en coordenadas espaciales, ¿sí? Entonces, sea para esto phi, que va de omega cruz 0 infinito en RD, el mapeo de flujo de un cuerpo continuo, ¿ok?, con campo de velocidad espacial asociado un de x pico, t y campo de densidad de masa espacial rho de x pico, t. ¿Ok? Si t barra y b barra son un sistema de fuerzas para el movimiento, y resulta que rho, b barra y la divergencia tensorial que ya definimos del tensor de estrés, ¿okay?, y me falta aquí x, y la derivada material de u son continuos sobre omega t, se satisface la ecuación rho por du en dt igual a la divergencia tensorial más rho por b. ¿Okay? Ese es el balance de momento lineal en forma local, ¿va?
Y de hecho, está en forma cuasi lineal. Realmente este no es el que nos va a servir a nosotros. Nosotros vamos a trabajar con la forma débil de esto. Bueno, vamos a construir eventualmente la forma débil, más bien vamos a trabajar con la formulación conservativa de esto, que voy a encontrar próximamente, ¿sí? Pero pues esta es la ecuación de balance momento lineal. Hay algunas referencias que a esta es la que llaman Navier-Stokes, pero es más que nada por el problema del milenio, porque el problema del milenio, ya lo explicaré después, pero la ecuación para la densidad ni para la energía que todavía nos falta no pelan, ¿no? Entonces prácticamente la única que hay que usar es esta, ¿sí? Entonces a veces le dicen a esta la ecuación de Navier-Stokes. No. Todas las ecuaciones que estoy deduciendo son las de Navier-Stokes. Ya las definiré en su momento, ¿va? Entonces la demostración pues ya es muy fácil, con todas las herramientas que construimos. El balance de momento lineal y el teorema del transporte de Reynolds versión 2 y la fórmula 4. 4 es la descomposición de la tracción como el tensor de estrés con el vector normal. Afirman que la integral sobre omega t de rho de x pico, t de u en dt en x pico, t de x pico, esto es la integral sobre la frontera de omega t del tensor de estrés de x pico, t en el pico de x pico de ese x pico, ¿ok? Más la integral sobre omega t de rho de x pico, t b de x pico, t de x pico, ¿sí? Y entonces vamos a aplicarle el teorema de la divergencia tensorial a esto, a esta, porque miren, yo lo que quiero es una forma, ese es el problema. Si quieres obtener una forma local de esto, no puedes, porque aquí están conviviendo integrales del volumen y de superficie. Tienen que ser el mismo tipo de integral para aplicar el teorema de localización o algún teorema de localización, ¿no? Entonces, por eso necesitábamos teorema de divergencia tensorial, necesitábamos hablar de tensores y necesitábamos la descomposición de la atracción de esta forma, ¿no? Porque inmediatamente que tengo eso, tengo que lo escribo todavía, entonces, por el teorema de la divergencia tensorial, obtenemos que la integral sobre omega t de rho x pico, t de u en dt de x pico, t de x pico, esto es igual a la integral sobre omega t de la divergencia del tensor de estrés, ¿ok?, respecto de x pico, más la integral sobre omega t de rho de x pico, t v barra de x pico, t de x pico, ¿sí? ¿Ok? Y ahora sí, esto es para cualquier omega t contenido en gamma t.
Por lo tanto, rho de U en dt pues es igual a la divergencia espacial tensorial, ¿okay?, del tensor de estrés más rho por B barra, y esto le ponemos 5. ¿Sí? Aquí estoy usando la hipótesis de continuidad de cada una de estas cosas, ¿no? ¿Sale? Entonces ya está, esta es la forma local del balance de momento. ¿Sí? Bien, ¿qué sigue? Sigue balance de momento angular, ¿no? Pero, ¿qué creen? Resulta que el balance de momento angular en problemas de fluidos newtonianos jamás lo van a encontrar como una ecuación aparte o realmente o alguna condición aparte. Siempre está metido en la estructura del tensor de estrés. Resulta, y es lo que voy a probar ahorita, que la conservación de momento angular es equivalente a que el tensor de estrés sea simétrico. ¿Cómo ven? ¿Okay? Es un sí solo sí. ¿Va? Entonces, para eso, les doy un pequeño recordatorio. Para un punto material, vamos a ponerle X barra, ¿okay? El momento angular respecto al origen de coordenadas ¿okay?, es un vector L barra en R3, ¿okay? Esto nada más tiene sentido en R3, ¿okay?, ¿sale?, dado por L barra igual a X barra cruz P barra, ¿ok? Donde P es el momento lineal. Es notación estándar de mecánica. Eso quiere decir que en notación de índices repetidos, la componente Li se escribe como el símbolo de Levi-Civita y JK, XJ por PK. ¿Sale? ¿Va? ¿Ok? Espero que se acuerden del símbolo Levi-Civita. Todo esto es estándar de notación de índices repetidos. Hay tablas que te dicen cuánto vale el símbolo Levi-Civita. Esto es un escalar. Ajá. Es un escalar. Vean que hay una suma en J y una en K. ¿Va? Esto es un escalar y vale 1 para permutaciones pares, menos 1 para impares, ¿no? Es decir, por ejemplo, es suficiente con que ustedes sepan cuánto vale E1, 2, 3. Ajá. Aquí K y JK están corriendo entre 1, 2 y 3, nada más. Entonces es suficiente con que sepan que este vale 1. Esto implica que entonces epsilon 2, 1, 3 es igual a menos 1. Ajá. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ¿qué hice? Hice un cambio, una permutación. Entonces, para una permutación, a partir de aquí, se multiplica por un menos 1. Y cambian este, por ejemplo, y por otro menos 1 y se hace 1. Y así. Entonces no es muy difícil conocer el valor. Hagan permutación. Uno, para cualquier combinación que yo les dé, digamos epsilon 3, 1, 2, siempre la pueden obtener a partir de esta, ¿no? El valor. O sea, si epsilon 1, 2, 3 vale 1, ¿cuánto vale epsilon 1, 3, 2? Esto vale menos 1. Ajá. Luego epsilon 3, 1, 2, ¿cuánto vale? ¿Sale? Bien.
Así se define el momento angular, ¿va? Es esto. Esto y esto son lo mismo, ¿va? Necesitamos establecer este concepto para cuerpos continuos, ¿sí? Entonces, esto y su balance, ¿no? El balance de momento angular es la derivada de L respecto de T es X barra cruz la derivada del momento lineal, que es X cruz la fuerza. ¿Sale? Ok, este es el balance momento angular. La derivada de L debe ser X cruz la fuerza. ¿Va? Ok. Otra vez necesitamos establecer esto, ¿va? Para cuerpos continuos. ¿Y dónde? De hecho aquí vamos a poner nombre. ¿Dónde? Tau igual a X barra cruz F barra es la torca. Es la torca debida a la fuerza F. Okay. Fíjense que aquí no hice más que sacar una derivada. ¿Por qué queda esto de la derivada? Voy a guardar. Ahí no hay más que aplicar una regla del producto, ¿no? Si esta es la definición, entonces la derivada de L respecto de T es el primero, ¿ok? Cruz, la derivada de esto respecto de T, más la derivada de X respecto de T cruz P, ¿no? Pero ojo, esto es la velocidad, y la velocidad es proporcional al momento lineal. Es decir, aquí tienes el producto cruz de dos vectores linealmente dependientes. Eso quiere decir que esto es 0 y por eso nada más me queda este. ¿Sí? ¿Sale? Ok. ¿Por qué le llamamos balance de momento angular a esto? Porque me está diciendo que la variación de momento angular, vean, la variación de momento angular se debe al producto cruz de X con la fuerza, ¿no? Por eso es que esto, pues le estamos llamando la torca, ¿va? Esto tiene un nombre. Necesitan, si no se acuerdan o si no alguno no lo llevó, necesitan revisar algún libro de mecánica para esos conceptos. Ok, entonces, pues vamos a establecer esto en cuerpos continuos. Esta es la definición 6. Definición 6. Para un cuerpo continuo, omega t, definimos el momento angular y la torca como L de omega t va a ser la integral sobre omega t de X cruz rho por 1 de X, ¿no? Que como pueden ver, esto es pues momento angular, densidad del momento angular, ¿no?
La torca se define como omega t igual a la integral sobre omega t de x cruz rho por b barra de x más la integral sobre la frontera de omega t de x pico cruz la tracción de s x pico. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, ya no hay nada nuevo, ¿no? No hice más que las correspondientes definiciones de cuerpo continuo. Ya sabemos por qué las llamamos así, definiciones de cuerpo continuo. Entonces, ¿qué va a decir el postulado de momento angular? Que la derivada de L debe ser tau. Ajá. Ver cómo va la cámara. Vamos bien. Ok. Entonces el postulado es el balance momento angular. Balance de momento angular. ¿Sí? Y me dice que simplemente la derivada respecto de t de L de omega t debe ser tau de omega t. Ajá. Esto es la derivada respecto de t de la integral sobre omega t de x pico cruz rho de x pico. Esto debe ser igual a integral sobre omega t de x pico cruz rho por b de x pico más la integral sobre la frontera de omega t de x pico cruz de barra de s de x pico. ¿Sí? Entonces, observación. Por el teorema del transporte de Reynolds versión 2, ¿ok? Tenemos que, bueno, tenemos que fíjense que en esta derivada la ρ puede salir del producto cruz, ¿no? Ahí la ρ no pela porque es un escalar, es decir, no importa si está adentro o afuera del producto cruz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo ρ por una función, ¿sí? Nada más que es vectorial. Entonces estás aplicando a fin de cuentas el teorema de transporte de Reynolds, ¿ok? Por componentes, ¿va? Entonces tenemos que la derivada respecto de t de la integral de omega t de x pico cruz rho de x pico es la integral sobre omega t de rho, ¿ok? Por la derivada respecto de t, la derivada material de x pico cruz u de x pico, ¿sí o no? ¿Ok? Y esto es igual a la integral
sobre omega t de rho de x pico cruz la derivada de u respecto de t de x pico. Ajá. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué? Es por lo mismo de hace rato, ¿no? Aquí tienen que mostrarlo, ¿ok? Tienen que mostrarlo. Es fácil de mostrar, es una cuenta de nada, pero la derivada material también cumple una regla del producto. La prueba es la misma que la de la derivada, porque esto es una derivada, acuérdense, es la derivada, ¿va? Acuérdense que esto es nada más notación. Esto estás derivando, pero estás expresando explícitamente la dependencia de u y de x pico en términos de x y de t. Ajá, estoy derivando la forma espacial respecto de t, ¿sí? Entonces, es el primero por la derivada de esto, que es lo que me queda acá, más la derivada del primero por esto, pero la derivada de esto, ¿quién va a ser? Pues u, ¿no? Esa va a ser u, cruz u, 0, entonces nada más me queda eso, ¿va? ¿Ok? Y por 4, no, 4 o... sí, por 4, tenemos que la integral en omega t de x cruz rho de u en dt de x pico, esto es igual a la integral sobre omega t, no creo que no es 4, x pico cruz rho b barra de x pico más la integral sobre la frontera de x pico cruz del tensor de estrés aplicado en el pico de ese x pico, ¿sí? Mucho ojo. Le puse... no, es 5, ¿va? Es 5. Es 5. ¿Qué estoy usando? Que esto es igual... ¿o 4? A ver. ¿Cuál es 4? No. Está bien. Estoy usando el balance de momento lineal, ¿ok? Es lo que estoy usando, que según mis notas es 5. No sé por qué, no, aquí en mis notas le puse 4, pero no sé por qué. Ah, no, a ver, perdón. Estoy aquí confundiendo, no, sí es por 4. Por 4, ojo. ¿Por qué por 4? Ok, ya calculé el lado izquierdo, ahora el lado derecho es esto, cruz esto, es decir, por 4. 4 nada más me dice que T barra es el tensor de estrés aplicado a él. Sí, entonces sí está bien. No hice más que sustituir esto de acá, su lado izquierdo y su lado derecho. Ahora sí, por 5. Ahora sí, la forma local del momento lineal, esto se reduce a la integral sobre omega t de x pico cruz, la divergencia de t de x pico es igual a la integral sobre la frontera omega t de x pico cruz m de s x. A esta le ponemos 6. ¿Va? Entonces ahora sí, aquí esta la sustituyen por el balance de momento lineal, que es
la divergencia del tensor de estrés más ρ por B. Entonces se les va a ir este, ¿ok? Y les va a quedar nada más esto, ¿va? Entonces vean que el balance de momento angular, todo esto es un sí solo sí. Todo esto es un sí solo sí. Ajá. Todas estas fórmulas es sí solo sí esto, sí solo sí esto. El balance de momento angular es equivalente a que se satisfaga esa identidad. ¿Sí? ¿Sale? Bien. Entonces, en términos de componentes, hay que trabajarla. En términos de componentes, el producto vectorial entre x pico y el tensor de estrés aplicado en E pico se puede escribir como x pico cruz T aplicado a n. Su iésima componente es el símbolo de Levi-Civita, x pico j, su componente jésima, Tn, su componente késima. ¿Sale? ¿Va? Y donde la componente késima, a ver, creo que me acaba quedando, pues sé que eso, la componente késima de esto, n pico, su componente késima, es igual a el tensor de estrés Km por Nm. ¿Sí? Hay una suma implícita en M, ¿no? ¿Okay? Porque acuérdense que se va aplicando el primer renglón punto este, ¿no? Que a fin de cuentas es como dejar correr el índice de las columnas, o sea, fijar el renglón, el késimo renglón, y dejar que corre el índice de las columnas, M, ¿okay? Por Nm, ¿va? Una suma implícita en M. ¿Sí? ¿Va? Entonces, de esta manera, podemos definir el tensor de segundo orden, que le ponemos S barra,